Del ministro de Agricultura, Obi Aragón, Grupo Pastores, está recibiendo un premio en Madrid. Se lo han concedido las cooperativas agroalimentarias por su labor social en el mundo rural, entre otras cosas por evitar la despoblación. Un grupo que está presente en más de 400 pueblos, con 1 millar de ganaderos como socios y líder en un mercado con 500.000 de corderos al año. Venden ya en 8 países el ternasco de Aragón y desde hace un año exportan lana a China desde un pequeño pueblo de Teruel, Alfambra. Hace 30 años que existen y en ese tiempo su firma ha echado raíces en muchos pueblos de Aragón. Si echamos cuentas, 1 millar de socios, 200 trabajadores, 11 centros de trabajo y 8 cebaderos como este de Alba. Clasificarlos tanto machos y hembras, separarlos en engrasamientos y por pesos. Con 500.000 de corderos, la mayor cooperativa de ovino de Europa es líder de ventas y ha llegado ya a 8 países. Nosotros mantenemos la población en el medio rural porque estamos presentes en 400 pueblos aragoneses, el 80% de los cuales tienen menos de 200 personas. Con lo cual, si no estuviera el pastor, nuestro socio cooperativista, en ese pueblo, posiblemente no viviría nadie en muchos de ellos. Crean empleo y rescatan oficios extintos aquí. El esquileo es su último ejemplo. Han contratado a 50 parados que ya están trabajando. Se presentaron miles. Teníamos que contratar cuadrillas de fuera. Lo que decidimos este año es formar a la gente que está desempleada aquí y que puede desarrollar este trabajo, porque es un trabajo bastante duro. Las desnudan a ellas para vestir desde hace un año al mercado chino. En esta planta de lana de Alfambra se clasifica, se procesa y 400 toneladas empaquetadas se envían al lejano oriente. Estamos pues en un pueblo que no tiene nada de industria y 6 puestos de trabajo pues suponen pues mucho. Ya están pensando en comprar más lana porque China quiere más y en contratar a otras 2 personas. Y el próximo reto será que el ternasco de Aragón sea reconocido como el mejor cordero del mundo.